Hoy vamos a hablar de un tema que suena todos los días en las noticias, pero que muy pocos entienden a fondo, la inflación. ¿Qué es realmente la inflación? ¿Cómo se crea la inflación? ¿Cómo nos afecta? ¿Y por qué aunque el BCR o el gobierno diga que está bajo control, tú sigues sintiendo que todo está más caro mientras pasan los años? Quédate porque aquí en este video te voy a explicar de la forma más clara y directa posible todo lo que tienes que saber sobre la inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación no es otra cosa que el aumento sostenido y generalizado de los precios en una economía. También se puede entender como la pérdida de poder de compra o del poder adquisitivo del dinero, como el sol peruano en la economía del Perú. Por ejemplo, hace 10 años, un sol compraba unos 10 panes. Ahora solo compra 4 panes un sol. ¿Y eso qué es? Pérdida de poder adquisitivo o pérdida de poder de compra. Y eso es la inflación. Cuando hablamos de la inflación, no basta con que suba el precio del pollo, de la gasolina o de la cerveza un fin de semana, por ejemplo. Eso puede pasar por una mala cosecha, un choque externo, un tema puntual, ¿no? En ese tipo de producto o servicio por la que subió su precio. La inflación es distinta. Es cuando casi todo sube y lo hace de forma constante. Y ese fenómeno lo que hace, en palabras simples, es que tu dinero cada vez valga menos. Si, por ejemplo, antes con 100 soles llenabas tu carrito o tu bolsa del mercado, ahora con esos mismos 100 soles apenas compras la mitad. Ese es el verdadero golpe de la inflación, pérdida de poder adquisitivo de tu dinero. Ahora la pregunta es, ¿cómo se crea la inflación? Hay muchas causas, pero la más importante y que muchas veces los gobiernos o bancos centrales no quieren admitir es que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Por ejemplo, cuando los estados o los bancos centrales crean dinero o imprimen dinero de la nada, ahí ya se está generando nuevo dinero que va a entrar a la economía. Y ese nuevo dinero siempre llega primero a alguien. Puede ser a un sector económico, a un grupo de empresas, a una empresa de un sector específico, o si es para incrementar el sueldo de los políticos, a los políticos, o si es para que el crédito sea barate y la gente, el consumidor pueda sacar préstamos de consumo, vehiculares o hipotecarios, entonces a ellos llega primero ese dinero. Entonces, ese nuevo dinero beneficia a los primeros al que llega ese nuevo dinero, como en el ejemplo anterior. Entonces, con más dinero, ellos pueden comprar más bienes, más materias primas, más casas, más autos, etcétera. Pero la riqueza no se crea, no se puede crear de la nada. La primera ley de la termodinámica también aplica acá en la economía, que nos dice que no se puede crear algo de la nada. Entonces, ¿qué pasa? Ese beneficio, entre comillas, que les llega a estos sectores, a estos que, ¿no? Que les llega este nuevo dinero que se ha impreso mediante el Banco Central, justamente beneficia a ellos primero. Y los que reciben último ese nuevo dinero, al que llega último ese nuevo dinero, son los que terminan perdiendo. ¿En qué sentido? En su poder de compra del dinero. Crear dinero de la nada no crea riqueza, solo redistribuye y genera inflación. Porque, un ejemplo hipotético. Digamos que tú quedas varado en una isla y la isla y junto a un grupo que han quedado varados, tienen solo 5 cocos se encontraron en esa isla. Y cada coco cuesta $1. ¿Listo? Pero por alguna razón también naufraga un maletín con $1.000.000. Ahora hay $1.000.000 más, aparte de los $5 que había, y sigue habiendo 5 cocos. Nada ni nadie puede cambiar eso. Eso es la economía real. Así tú imprimas y imprimas miles de millones de dinero, no va a cambiar eso. No va a hacer que haya más cocos o más producción. Sigue habiendo la misma cantidad.
solo que hay más dinero. ¿Y eso qué significa? Inflación. Pero también hay otras causas y factores que generan inflación. Por ejemplo, el encarecimiento de materias primas o los shocks externos, como las guerras, pandemias o una crisis de oferta. O también expectativas negativas que hacen que la gente y las empresas suban precios por si acaso o como previsión, por ejemplo. Pero la base de todo, la raíz principal, la principal causa es monetaria, la impresión del dinero por los gobiernos y bancos centrales. ¿Y cómo se mide la inflación? La inflación se mide con un índice. El más conocido es el índice de precios al consumidor o IPC de forma abreviada. Este índice es como una canasta de productos y servicios que refleja lo que consume una familia en promedio. Por ejemplo, está conformado por alimentos, transporte, educación, salud, ropa, entretenimiento, etc. El problema de este índice es que esa canasta no siempre refleja lo que tú o yo realmente consumimos. Por ejemplo, si el precio de la carne sube más, pero el precio del pescado baja, el índice puede equilibrar estos precios para medir la inflación total. Pero si tú nunca compras pescado, la inflación que sientes en tu bolsillo es mucho mayor porque la carne es la que ha subido mucho más y tú consumes mucha más carne. Entonces, ahí hay ciertas deficiencias justamente en cómo se mide actualmente la inflación. Más adelante vamos a sacar un video para analizar justamente este tema, ¿no? Así como la irrelevancia, por ejemplo, del PBI también, que muchos gobiernos o estados le dan mucha importancia a lo que refleja un PBI, pero hay muchos detalles o errores al medir con este tipo de índices o indicadores. Y aquí está lo más importante y alarmante. La inflación no afecta a todos por igual. Las personas con mayores ingresos, sobre todo con mejor educación financiera o con mayor comprensión de economía, tienen cómo defenderse, saben cómo defenderse. Invierten, diversifican, compran activos que se revalorizan a lo largo del tiempo como oro, inmuebles, Bitcoin, acciones, ETFs, bonos, etcétera, muchos otros activos que existen. Pero la gente de ingresos medios bajos y sobre todo con poca o cero educación financiera simplemente no saben cómo protegerse de la inflación. Ven cómo su sueldo cada vez alcanza para menos cosas, cómo el dinero pierde valor año tras año. ¿Cómo se controla o gestiona la inflación en una economía? La forma clásica de combatir la inflación es a través de la política monetaria. Y ahí es donde entra el Banco Central de Reserva del Perú, en el caso de la economía peruana. Entre sus objetivos principales está la tarea de controlar la cantidad de dinero en circulación y mantener sobre todo la inflación baja y estable. En el Perú, por ejemplo, la meta de inflación está en el rango de 1 al 3%. ¿Y cómo lo hace? Una de las maneras es subiendo la tasa de interés de referencia, lo que encarece los créditos y enfría el consumo. Por ejemplo, en la pandemia, cuando los gobiernos empezaron a emitir miles de millones de dinero, pues para activar y reactivar la economía, ¿no? Eso significó que la inflación estaba subiendo mucho, ya en algunos países a 2 dígitos. ¿Qué tienen que hacer los bancos centrales, en este caso el BCR en el Perú? Pues subir la tasa de interés de referencia, así encarecer los créditos y préstamos en el sistema financiero peruano y así las empresas, familias o personas puedan pedir menos préstamo, por ende haya menos dinero en la economía. Y así redujo el consumo y por ende se enfrió la economía y por ende bajó la inflación. Y otra manera es reduciendo la liquidez, en este caso dejar de imprimir más dinero o nuevo dinero para que entre al sistema financiero. Y tres sería generando mayor confianza, por ejemplo, con la independencia del BCR y teniendo políticas monetarias claras y concretas. Y esto genera una buena imagen del Banco Central, como lo está haciendo actualmente el Banco Central de Reserva del Perú. Pero eh, estos ajustes o estas maneras de controlar la inflación no son inmediatas, tampoco son infalibles, ¿no? Así que hace mucho también como
un banco central y quienes lo dirigen ese banco central y la independencia del banco central hacen también que éste cumpla adecuadamente su función, como lo está haciendo actualmente, por ejemplo, Julio Velarde a la cabeza del Banco Central de Reserva del Perú, lo que ha permitido que el Perú tenga una estabilidad monetaria financiera muy buena a comparación de Latinoamérica y en general del mundo, por lo que el sol peruano está siendo fuerte a comparación de otras monedas del continente y también con el mismo dólar. El dólar está que baja cada vez más en nuestra economía también. Y si miramos la historia, los grandes episodios de inflación y sobre todo de hiperinflación han destruido economías enteras. Por ejemplo, en Alemania en los años 20 la gente llevaba billetes en carretillas para comprar pan nada más. En América Latina, por ejemplo, como en Venezuela y otros ejemplos, varios países vieron cómo sus monedas perdían valor de forma brutal, de forma muy rápida, borrando ahorros, pulverizando salarios de la población. Por ejemplo, en el Perú, en los años 80 también hemos tenido hiperinflación, donde la gente llevaba carretillas o kilos de intis para comprar arroz o pan. Y ahí es, por ejemplo, donde la moneda inti desapareció y se esfumó. Y ahí teníamos que empezar con la moneda el nuevo sol. Y ese primer cambio allá por los 80, 80 o 90 fue más o menos de un sol equivalía a 1 millón de intis, porque el inti ya no valía casi nada por la hiperinflación. Y así hay muchos ejemplos en otros países. Y lo mismo en menor escala lo hemos visto en crisis más recientes, por ejemplo, como en la pandemia. La lección siempre es la misma. Cuando un gobierno gasta más de lo que tiene y financia ese exceso de gasto imprimiendo dinero, la inflación se vuelve inevitable. ¿Y quienes lo pagamos? Lo pagamos todos ciudadanos de esa economía. Fijémonos nada más actualmente en Venezuela, o antes que entre Milei, lo que los argentinos tenían que hacer con su moneda, preferían usar el dólar que el peso argentino. Ahora han vuelto a confiar en el peso argentino porque ya el gobierno actual está haciendo una política monetaria y fiscal prudente y adecuada, y etcétera. Te preguntas, todo ok hasta ahora, pero ¿esto qué significa para mí o cómo te afecta todo esto? Significa que no puedes confiar ciegamente en que tu sueldo o tus ahorros van a mantener su valor a lo largo del tiempo. Significa que tienes que pensar en cómo debes proteger tu dinero frente a la inflación, que cada año sube. Y aquí es donde entra la importancia de aprender de economía y finanzas y así tú mismo saber ahorrar o invertir en activos reales o financieros que te permitan protegerte de la inflación. Por ejemplo, ya habíamos dicho, bienes raíces, acciones, bonos, oro o activos actuales como el Bitcoin o las criptos. La inflación no es un número frío en un boletín del Banco Central de Reserva del Perú. Es algo que afecta tu vida diaria, tu bolsillo, tus decisiones, tu futuro financiero. Entenderla es el primer paso para no ser víctima de ello. Así que la próxima vez que escuches en las noticias, en los medios, en un podcast, en un video, eh, sobre la inflación o la inflación está un 2%, un 8%, subió o bajó, no lo tomes como un dato más. Piensa en lo que significa para ti, para tu familia, para tus decisiones financieras, para tu empresa. Ya para cerrar esta parte del video, hoy aprendimos que crear dinero no crea riqueza, solo redistribuye y genera inflación. Los primeros en recibir ese nuevo dinero son los que se benefician y los últimos son los que pierden, que generalmente es la población. Y si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita, así también nos ayudas a que nuestro contenido llegue a muchas más personas. Acá en el canal hablamos de economía, Bitcoin, inversiones y finanzas, pero siempre con un lenguaje que todos podamos entender. Muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo video. Cualquier consulta o duda o sugerencia o tema que gustaría que hablemos en próximos videos, déjanos en los comentarios. Puede que en un próximo video
podamos hacer un video explicativo del tema que desees en cuanto a economía, finanzas, Bitcoin o inversiones. Chao, chao.